Mi nombre es María José Cuello, soy historiadora del arte y trabajo en el área de mediación y educación del Museo Nacional de Bellas Artes. Les doy la bienvenida a todas las personas que están uniéndose en este minuto. Hoy día vamos a hablar con Javiera Quintanilla, quien es licenciada en Sociología y es una colaboradora muy importante para nosotros en el área, pero también en el museo. Vamos a invitarla ahora al tiro ya. Antes de eso, me gustaría recordarles que el museo está abriendo los días martes y jueves en 3 horarios para que ustedes puedan asistir y hay que hacerlo previa inscripción. Así que, por favor, si van a ir, inscríbanse previamente y lleven su mascarilla y todas estas cosas que ya sabemos, ¿ya? Vamos a estar hablando sobre participación, así que inmediatamente vamos a llamar a la Javi. Está abierta la biblioteca también. Está el formulario también de inscripción previamente para que ustedes puedan aprovechar el tiempo que se dispone para los usuarios, porque solamente es de 1 hora, no es un acceso tan libre en este minuto, porque como ustedes ya deben entender, tenemos que tener muy controlado el ambiente y quienes están transitando por el museo. Así que vamos a llamar a la Javi. Cualquier cosa ustedes me van ahí comentando y preguntando. Javi. Vamos a esperarla. ¿Cómo están ustedes? Ahí, muchas gracias a todas las personas que están incorporándose. Hola Javi, ¿ahora me escuchas? Sí, te escucho. Hola, José. ¡Yuhu! Bacán! ¿Cómo estás ahí? Bien, aquí entre nerviosa, ansiosa, como Ya, movida todo. vamos a tratar de... ¿Tienes tu lápiz azul? ¿Pasta? Por supuesto, aquí A está. ver, ya, buenísimo. Vamos entonces a hablar sobre hoy día participación justamente y tal vez una de las preguntas más importantes es, ¿son los museos espacios abiertos a la expresión ciudadana, Javiera Quintanilla? Creo que los museos efectivamente son espacios abiertos a la expresión ciudadana, pero falta un poquito como que la gente lo entienda y lo interiorice y participen y se metan y se crean el cuento de que estos espacios son suyos. Absolutamente. Ya, entonces, ordenemos un poco la conversación, Javi, antes de partir. Javiera Quintanilla, como les contaba entonces, es licenciada en Sociología y está colaborando. ¿Hace cuánto tiempo ya está Javi con nosotros? Cerca de 2 años ya. Harto rato, sí. Y Sí, entró también, hay que transparentar que nosotros hace tiempo queríamos trabajar con el mundo de la sociología y habíamos tenido un par de experiencias, pero la verdad es que con la Javiera ha sido algo mucho más sostenido. Y por otro lado, la Javi, desde su formación también se ha interesado no solamente en los museos, sino que más bien desde la mediación, ¿cierto, Javi? correcto. ¿Y Sí. podrías contar un poco cómo se dio este vínculo o por qué te interesó a ti personalmente desde la sociología entrar al museo, al mundo del arte, a la mediación? Ya, voy a contar el recorrido completo de manera sintética. Dale. Yo descubrí, me comentaron, ya no recuerdo bien quién, que en el Museo Nacional de Bellas Artes habían áreas de mediación y educación. Ya. Me llamó muchísimo la atención el concepto y empecé también como a investigar desde la sociología qué significaba la mediación artística. Y me encantó, por lo cual fui a el año 2018, a uno de Ya. sus talleres para docentes, que de hecho tú eres la mediadora ahí. Y Hola, empecé ay, ahí, sí, sí, las conocimos ahí. Y bueno, empecé a observar, después como que seguí metiéndome en el mundo y finalmente todo derivó, una cosa llevó a la otra y me ofrecieron una pasantía. bacán. Y estuve en una pasantía desde abril a junio del año 2019, que después derivó nuevamente en mi práctica profesional de sociología. E hice la práctica ahí con usted y fue un proceso tremendamente nutritivo, enriquecedor desde la perspectiva de la interdisciplina y también como el conocer desde la práctica las labores que realizan los museos y la importancia que también tienen estos museos en torno a la democratización. Bueno, de hecho, esa es una de las características que también tienen que ver con este en vivo y las cosas que vamos a conversar. Javi, ¿podrías contarnos más o menos a grandes rasgos a qué se dedica la sociología? ¿Qué es la sociología? Claro. Bueno, la sociología es una ciencia social ¿Ya? que tiene por objeto de estudio los fenómenos sociales y la realidad social. Entonces, ¿Ya? investigamos ya sea a los grupos más pequeños, a las asociaciones, a las colectividades, las instituciones, ir viendo cómo se van desarrollando.
Bueno, y para eso tenemos nosotros múltiples metodologías y múltiples teorías para poder abordar estos fenómenos sociales. Y yo, al momento de vincularme con el museo o con cualquier institución cultural, yo me sitúo desde la vereda de la sociología del arte. Vale. Porque la sociología del arte dialoga entre las relaciones de sociedad y arte o cultura. Ujú. Ya, entonces, vamos a tener que ese es nuestro como gran concepto, sociedad y cultura. Entonces, tú estudias sociedad y nosotros también aportamos allá la cultura. Y me gustaría saber, Javi, ¿por qué es importante entonces la participación dentro de los museos? ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? Bueno, yo creo que hay varios fundamentos del por qué estamos Ujú, hablando de esto. Principalmente es porque las sociedades están cambiando, están habiendo ujú, transformaciones sociales súper importantes y hay cambios en los cuales no solamente las personas tienen que ir cambiando y acoplando, sino que también las instituciones, que son también para las personas, para la sociedad, tienen que ir adaptándose. Y ujú. creo que en este también proceso de adaptación, el museo se ha visto también y se ha repensado en torno a crear procesos de participación más efectiva y participación dialógica con los públicos. Ya no es solamente que una curadora presenta una exposición y la gente va a ir simplemente a observar y como pasivamente tener relación con la obra. Ahora la idea es justamente interactuar con esto, interactuar con el resto de los colectivos que hay. Súper, voy a aprovechar de responder también una pregunta, colgándome de tu respuesta, porque Ceci Morales pregunta, ¿por qué hablan de mediación y no de pedagogía? No sé si quieres responder tú, Javi, o respondo yo. Dispara, Creo que dispara tú. sí, yo te comprendo. Dale, ya. Justamente también un poco para contextualizar, porque estamos hablando con Javiera Quintanilla, quien, repito, es licenciada en Sociología. Estamos hablando sobre, o estamos haciendo un ciclo que partió la semana pasada, sobre participación y sobre museos en contexto. La semana pasada justamente profundizamos en cómo primero cómo los museos están teniendo áreas de educación desde hace unos años atrás hasta la fecha, y cómo también algunos, como nuestra área, cambió de nombre del área de educación solamente al área de mediación, tiene que ver un poco por lo que está explicando la Javiera, ¿cierto? No solamente creemos en que la educación sea algo que sea jerárquico, donde hay un sujeto que le entrega conocimientos a otro de manera como de manera no dialógica, de manera sin diálogo, ¿cierto? Sino que creemos en un conocimiento mucho más transversal y también tiene que ver con eso la mediación. Por supuesto, seguimos trabajando con muchos profesores y profesoras, sobre todo. Entonces, también se incorpora o se sigue manteniendo el nombre de educación. Entonces, por eso nos llamamos área de mediación y educación. Javi, no sé si quieres complementar algo ahí para que le quede súper claro a Ceci Morales, que nos estaba preguntando. No, creo que lo esclareciste bien, que básicamente lo que se sustenta en la mediación es generar procesos de diálogo colaborativo. Uh Y -huh. creo que eso también se traslapa a todas las aristas sociales que hoy en día se están necesitando. Bueno, de hecho, una de las cosas importantes es también entender que a nosotros nos cuesta un montón seguir trabajando desde la mediación o como tú muy bien señalabas, desde del diálogo, de la conversación, de una cuestión que sea mucho más horizontal, porque desde siempre el arte ha sido elitista, ha sido una cuestión de clase también súper potente, de las clases más altas. El museo mismo también nace como un dispositivo nacionalista, como un sistema súper patriarcal también. Entonces, creemos que un cambio de este paradigma es, por ejemplo, que se incorporen las áreas de mediación. En todo acto de arte hay pedagogía, dice aquí Cecilia Morales. Probablemente, pero también tenemos que entender que el concepto de la pedagogía nos queda un poco estrecho para las cosas que estamos realizando. Tiene que ver un poco con eso también. Eh, Perdón, me desvío un poco, pero quería seguir argumentando que por eso también es importante que esté trabajando gente de otras clases sociales, no como en un principio solamente de la élite, que esté, por ejemplo, Javiera aquí, que es una mujer joven, profesional joven, ¿cierto? Así que todas estas prácticas son conscientes dentro de este espíritu crítico que habitualmente intentamos poner a disposición desde el área de mediación y educación. Oye, Javi, hablemos de los dispositivos de participación. Empecemos a hablar de participación entonces. Démosle. Nosotros habíamos hablado la semana pasada, justamente cuando hablamos con Katy del Museo de Arte Contemporáneo, hablábamos del periodo pre-18 de octubre,
post 18 de octubre, ¿cierto? Y contigo queremos profundizar lo que pasó en el Museo de Bellas Artes luego de ese periodo, ¿cierto? Una de Ujú. las actividades que se llevó a cabo, no solamente desde el área de mediación, sino que también desde ahí se empieza un poco a movilizar el resto de los equipos del museo. Fue una actividad que se llevó, una reproducción, lo comentaba el otro día, de la Fundación de Santiago de Pedro Lira, a la salida del metro, Bellas Artes, en el caso que es el que nos queda más cercano a nosotros, y justamente preguntábamos, se conocían la obra, se conocía el museo, qué podía hacer el museo también por las personas. Pero lo importante acá va a ser que nos cuentes tú cuál fue el dispositivo de participación o cuáles fueron estos dispositivos que tú pudiste analizar y pudiste también ahí como profundizar y leer lo que decía el público. Claro. Bueno, yo analicé un dispositivo de mediación participativa Ujú. que realizaron el equipo de mediación y educación desde, si no me equivoco, mediados de diciembre del 2019 hasta enero. Creo que esas son las fechas más... Bueno, y yo sistematicé, eran 38 papelógrafos, con dos preguntas. La primera pregunta era, ¿cuál es el rol de este museo en el Chile de hoy? Y la segunda era, desde octubre recién pasado han sido intervenidos los muros a la fachada del museo. ¿Qué opinas de ¿Ya? estos rellenos? Ujú. Ya, entonces lo que pasó aquí fue que este dispositivo de mediación se situó en el hall central del museo Ujú. y pusieron lápices en los costados de manera tal que cualquier persona que ingresara al museo pudiese responder a estas preguntas. Vale. Entonces es súper interesante que fue un dispositivo de mediación sin un mediador o mediadora que supervisara y no había Ujú. nadie que guiara la conversación. Ya, entonces voy a intentar hacer esto más dinámico, no como tanto de números, ¿Ya? y vamos a ir comentando primero respecto a la primera pregunta. Ya. ¿Cuál es el rol de este museo en el Chile de hoy? Vale. Ya, Solo para precisar, Javi, cuando hablábamos del Chile de hoy, estábamos hablando, por supuesto, en un Chile que estaba justamente en medio del estallido, todavía estábamos todos un poco ahí viendo qué estaba sucediendo, estábamos todos también tratando de ver qué hacer, y como museo también estuvimos en esa discusión, creíamos que una de las formas que podíamos hacernos presente era no eludiendo lo que estaba pasando, por ejemplo, en la propia fachada del edificio y tratando de recoger opiniones, como decías tú, sin una persona que estuviera mediando, sino que podríamos decir lo más libre y lo más también visceral posible. claro. Vale, Sí, de hecho, eso también fue súper interesante porque lo que pasó en los papelógrafos es que ocurrieron también discusiones dentro de los papelógrafos. Entonces, ya, alguien escribía algo, después se respondían, de repente rayaban los escritos. Eso fue súper interesante. ya, vale, Bueno, era como un muro de Facebook análogo. claro, era algo así. Dale, dale. Bueno, y respecto a la primera pregunta, antes también recalcar que la participación fue transversal, Vale. porque a partir de observar los papelógrafos se ve que participaron niñas, jóvenes, adultos mayores, adultos de turistas también, y Ujú. eso también le dio una connotación más transversal de participación. Dale. Ya. Respecto al rol del museo que le asignan los públicos que ingresaron al museo en esas fechas, igual es importante destacar, hay gente que le interesaba ingresar al museo, se observan 6 roles importantes. El más importante es en torno al resguardo de la memoria y la historia. Se Ujú. menciona muchísimo el hecho de que el museo tiene un rol de generar historia, de comunicar desde las personas, de expresión y experimentación, y de mostrar también la historia de la protesta social en Chile. Eso es Ujú. importante porque se van como mixturando esto de qué significa realmente resguardar la historia y la memoria en Chile. ¿Qué Es historia y qué simplemente, memoria? Bien. exactamente. Ujú. Bueno, luego también está la temática en torno a la democratización del arte y la cultura. Dicen Ya. explícitamente que el rol del museo es democratizar. O sea, aquí, espérate, Asimismo, aquí no estáis interpretando, estáis citando textual. sí, lo dicen textual. Ujú. Como también dicen que este es un espacio educativo y didáctico. Y también realizan críticas bastante directas al museo respecto a que que el museo debe permitir el diálogo y tienen que dejar a las personas conversar y deben dejar de exponer en difícil. Eso también lo dicen textual. Ya, vale, Y ahí buenísimo. también entraría la parte de la mediación. Ujú. Bueno, también se menciona que uno de los roles importantes del museo es el registro del arte callejero. Y eso dialoga muchísimo con la segunda pregunta que voy a comentar más adelante, porque Ujú. dicen que el arte del museo debiera dialogar también con el arte de las calles, y que el arte de Ya, la calle también podría entrar al museo. ya.
Bueno, también este espacio, de como fue una especie de muro de Facebook, se dio lugar a múltiples consignas. Ajá, Pero yo creo que saben más o menos qué consignas fueron, porque fue en pleno estallido social. claro. Entonces, harta crítica política, harta crítica social y de distintos movimientos sociales. Ujú. También se mencionaba el rol de la educación que debe tener los museos, y había un rol que me causó bastante curiosidad respecto al concepto de las bellas artes, porque había Súper, harta dicotomía sobre cómo entender las bellas artes. ya. Y qué podemos decir de eso? ¿Había como una idea más, o se puede entender una idea clara de lo que la gente puede percibir como bellas artes? Yo creo que hay bandos igual, o sea, como en toda sociedad y en toda población siempre hay mucha diversidad. Ujú. Entonces, había una diversidad respecto a que el museo tal vez debería siempre atenerse a lo que es las bellas artes, nunca conceptualizan realmente qué es. Ya. Y luego hay otros comentarios que, por ejemplo, utilizan el ACAP y ponen entre paréntesis ACAP Bellas Artes, ¡Oh! haciendo Ya, como diálogos con la sociedad. dale, dale, dale. Ya, O sea, entonces finalmente, dale. perdón, solamente como para ir entendiendo, habían incluso espacios de esta conversación donde se vinculaba de alguna manera como el poder institucional del museo a un poder fáctico como el de la policía, por ejemplo. Exacto. Vale. Y también quiero entender otra cosa, o si tú podrías contarnos más bien, tú puedes entender o se podía leer de ahí de los papelógrafos de estas opiniones que se podía contrarrestar lo que serían las bellas artes, un versus con el arte callejero, se complementan, dialogan. ¿Cuál vendría siendo la lectura que podemos hacer? Yo creo que la lectura más general es que nos falta conversar todavía qué significan las bellas artes y por qué Ya, el museo se llama Museo Nacional de Bellas Artes. aún. Porque sí, porque hay muchas contradicciones también. Hay gente que dice que, claro, las bellas artes también son las artes callejeras. Claro. Y eso nos falta conversarlo, como también hay mucha gente que dice que el arte que está en la calle no es arte. Ya, ahí también tenemos que tener un poco como de... Es que es difícil, porque estamos viviendo un proceso súper de cambio, entonces es difícil todavía saber qué es lo que deberíamos guardar, qué es lo que no debiese resguardarse. O sea, está, más bien, está la discusión todavía viva. Sí, clarísimo. De hecho, también se discuten muchísimo dentro del dispositivo de participación respecto a qué significa patrimonio y qué tipo de patrimonio estamos resguardando. Chuta, Javi, es que ya estoy un poco confundida, porque de verdad son muchos temas. Voy a solamente hacer como un barrido de lo que hemos conversado hasta ahora. Nosotros estamos trabajando en un ciclo ahora que se llama Museo en Contexto, que tiene que ver cómo el museo se ha vinculado con el público y con el contexto social que ha tenido Chile desde el 18 de octubre del 2019 hasta más o menos la actualidad. En ese Ujú. contexto estamos analizando qué ha pasado con la participación de los públicos dentro del museo, y para eso estamos conversando con Javiera Quintanilla, quien es licenciada en Sociología y nos está ayudando un poco como a entender cuáles han sido estos procesos dentro del museo. Estamos hablando en particular de un dispositivo de participación que, chiquillo, esto es básicamente una cartulina en medio del hall del museo con un plumón y unas par de preguntas. No se imaginen nada más sofisticado que eso, es muy artesanal, eso es todo lo que estamos hablando, ¿ya? No le estoy quitando importancia a esto, sino que estoy diciendo que era algo muy sencillo, y lo que estamos conversando con la Javiera ahora tiene que ver con cómo, después de haber juntado casi 200 cartulinas, ¿cuántas son más o menos, Javi? No, yo sistematicé 38 cartulinas Ah, y ya. dentro de ellas habían como 2000 comentarios. Vale, entonces estamos hablando de un montón de comentarios que se recogieron de personas, de un universo de personas que asistió al museo entre diciembre del año pasado y enero de este año, ¿no? Sí, vale. En el- Respondiendo a la pregunta uno, que era, ¿cuál es el rol del museo Exacto. en este contexto social? Algo así era, ¿no? Hoy. Sí, o sea, ¿cuál es el rol del museo en el Chile de hoy? Vale, entonces estamos hablando, y la Javi nos está contando que obviamente estamos hablando de la participación de las personas dentro de estas respuestas y opiniones, y ahora empezamos a hablar sobre patrimonio, sobre museos, sobre bellas artes, y cómo se van mezclando también en las opiniones de las personas todos estos conceptos, y cómo de alguna manera podríamos nosotros ir desentrañando esta, como una madeja enredada de lana, fin. Sí, Tratemos de sacarle totalmente. hilo. Claro, porque además yo creo que es súper importante destacar el hecho de que hubo una participación transversal Uh -huh. de
todos los colores políticos, todos los colores sociales y de toda la gente que ingresó, de todas las edades. Entonces, se generó un diálogo muy enriquecedor respecto a ir también tolerando la diferencia y poder convivir con esa diferencia. Sí, a ver, solamente como también estoy recogiendo algunas opiniones de las personas, Javi, acá Jennifer QB dice las bellas artes y su rol social. A mí personalmente me resulta súper contradictorio el rol social de las bellas artes, porque entiendo también que un rol social tiendo a pensar que va hacia o apunta hacia la equidad, la justicia, en fin, pero si hablamos de las bellas artes es algo, un concepto súper elitista, entonces a mí ya ahí se me empiezan a cruzar un poco los cables, pero gracias Jennifer porque también aporta obviamente más pelos a la sopa. Luego dice, Giré del Norte. Eso no dice mucho, que el arte callejero... eso no se dice mucho, que el arte callejero no es arte. Bueno, voy a de nuevo contextualizar que estas son las opiniones que hemos recogido de el público que fue al museo en este periodo. Así que también es un público que es acotado a la gente que fue en ese minuto, ¿ya? A ver, y ya, esta la voy a dejar un poquito para después para que podamos profundizar sobre la mediación y la sociología, Javi, la voy a dejar ahí. Y también se habla del arte público y se menciona el museo a cielo abierto, que a mí también el museo a cielo abierto no me termina de ayudar a esclarecer este concepto de arte o museo o patrimonio, porque tiene que ver de nuevo con como los murales de un lugar que se habita se tienden a institucionalizar, claro, porque ahí forman parte de lo que esta protección que es el museo de cielo abierto. No es como, por ejemplo, cualquier otro rayado o cualquier otra mural que haya, que no esté establecido, que no esté protegido por una institucionalidad. Entonces, ahí me parece súper interesante también eso, así que agradezco ese comentario. Y eso por el momento. Así que Javi, era un poco como para recopilar. Cuéntanos más sobre los resultados o lo que tú pudiste analizar de las opiniones y hablamos de transversalidad, de que hubo un amplio rango etario, por ejemplo, de personas. ¿Qué opinó? ¿Qué más Claro. nos puedes ir contando sobre estos resultados, estos análisis? Bueno, cerrando un poquito respecto a la primera pregunta sobre cuál es el rol del museo en el Chile de hoy, los puntos más importantes son en torno a el resguardo de la memoria y la historia, lo cual también conversa con el registro del arte callejero, hablan también sobre democratización y educación, y sobre la cualidad que tiene el museo de poder contener todo esto. Ya pasando a la segunda pregunta, que se realizó, era, desde octubre recién pasado, del 2019, han sido intervenidos los muros exteriores del museo. ¿Qué opinas de estos rayados? La pregunta era abierta. ¿Qué opinas? Sí. Javi, solamente quiero también precisar que nosotros trabajamos mucho como área de mediación con lo que se llaman las preguntas abiertas. ¿Qué significa eso? Que no sean respuestas sí o no, sino que sean como, ¿cómo estás? Pregunta abierta. Puede estar bien, puede estar mal, puede estar triste, contento, da lo mismo, ¿ya? No es como, ¿estás bien? Sí, no. ¿Ya? ¿Se entiende un poco la diferencia? Eso era nomás para precisar, Javi. Bueno, y también en razón de esto de los sí no, en términos de sistematización y análisis, yo igual tuve que de alguna manera segregar o diferenciar estas dos respuestas en razón de quienes opinaban positivamente hacia los rayados y quienes opinaban negativamente hacia los rayados. Bueno, y en general, un gran porcentaje de las opiniones que se sistematizaron tuvieron una opinión positiva hacia los rayados. Ya. ¿Qué consideramos fue opinión positiva, Javi? Gente que dijera abiertamente, me encantan los rayados, me gustan los rayados, estos rayados aportan, o que de alguna manera también conversaran y dijeran, así como el museo no debiera borrar estos rayados, esto es registro histórico, esto debiera ser importante para la historia. Ya. Por otro lado también están las personas que estaban más en contra de opinaban negativamente sobre los rayados, y eran personas que decían abiertamente que había que borrar los rayados, que esto no correspondía a un espacio museal, que dañaba la fachada, hablaban cosas de la estética, y también hubo otra categoría de respuesta que tuvo una amplia participación, que fueron los otros, que en realidad no dieron respuesta a la pregunta, sino que utilizaron estos murales como formas de expresión de diversas cosas, ya sea de consignas sociales, incluso como diarios de vida,
hubo muchísimo. Hubo también una declaración de amor. Nos faltó una petición de matrimonio y estábamos listas ahí. O de Sí, pololeo o algo así, ya. hubiese sido bonito. Muy bien. Bueno, y ya si uno deja de lado estas opiniones de otros que no dan respuesta directamente a la pregunta, se llega a la conclusión de que hay un 72% de las personas que participaron en este dispositivo que opina favorablemente hacia los rayados, mientras que hay un Ya. 28% que opina negativamente hacia los rayados. Creo que Ya. eso igual es súper importante porque tiene que ver como cómo se va resignificando este espacio y cómo también los públicos entienden el espacio museal. Ujú. Bueno, les voy a como para hacer esto menos expositivo, más como más dinámico, les voy comentando los argumentos más fuertes respecto a las personas que opinaban positivamente sobre los rayados. O ¿Parece? sea, para poner como un poco la torta, yo era bien mala en fracciones en el colegio, así que voy a ver si lo logro. Bien mala en matemática desde primero básico y general. Tenemos una torta de 100%, 8, 72%. 72, 78. 72% decía o más bien hablaba favorablemente de los rayados que estaban en la fachada del museo y un 25, 28. 28, ¿viste? Yo soy muy 28, o sea, ya, pongámosle como 3 cuartos y un cuarto. Este Exacto. otro cuarto, ¿cierto? Perdóname, me estoy pasando la sociología, pero No, está bien. las ciencias más exactas, pero por cualquier lado. Hay que hacer Eh, esto entendible. vale, vale. Entonces, esas personas que opinaban más o menos no favorable para los rayados, ¿cierto? Sigamos considerando, sí, mira, voy a recoger al tiro justamente un comentario que aquí dice Patrimonio Chileno, que es un público muy pequeño para conclusiones. Sí, por supuesto, no es un estudio concluyente en ningún caso, sino que es estamos hablando de tendencia y estamos hablando también de un espacio donde nosotros, como ya habíamos mencionado, no había control ninguno, o sea, estaba solamente el material a disposición con las preguntas, pero no se invitaba así como no sé, se recoge la entrada y la gente tenía que llegar a opinar, o sea, era una cuestión como bien amplia. Por eso estamos hablando también de las personas que se animaron a participar dentro de Exacto. este dispositivo que estaba en el hall del museo. Javi, Claro, y también, perdón, recalcando ese punto, igual hubo una participación, no podemos decir específicamente cuántas personas participaron, pero al momento de sistematizar la información, fueron cerca de 2.000 comentarios y opiniones que escribieron en los papelógrafos. uh-huh, Entonces también fue bastante amplio. claro, sí, por supuesto. Pero claro, no es concluyente porque no tenemos una observación real de quiénes Uh-huh, participaron. uh-huh. Pero por supuesto sí nos entrega herramientas también para ir identificando tendencias, por lo menos de quiénes son los que están visitando el museo, o sea, de las opiniones de quienes están participando en el museo. Precisamente. Perfecto. Javi, entonces tú ibas a contarnos de más o menos de qué iban las respuestas que apoyaban o... Claro. Vale. Ujú. Claro, las temáticas o los argumentos más fuertes de las personas que comentaban a favor de estos rayados en la fachada del museo eran argumentos del tipo, los rayados son arte, los rayados cumplen su labor de arte callejero y expresión necesaria frente a la censura, los rayados como una forma de participación también, Ya. la importancia histórica de los rayados porque son registros históricos que el museo debiera resguardar, los rayados como una reapropiación y resignificación del espacio público, que es muy interesante también en el contexto actual. Ujú. Y hubo también muchísimos comentarios de turistas, porque bien saben que el Bellas Artes tiene un amplio público de turistas de múltiples países, quienes también comentaban no solo del acontecer nacional, sino que también habían comentarios sobre Brasil, sobre lo que pasaba en Venezuela, sobre lo que pasaba en Estados Unidos. Entonces se dio un diálogo bien interesante. Es que están pasando hartas cosas en América, en Latinoamérica y Sí, en Estados Unidos. está todo bien revuelto. Claro. Estamos acontecidos. Y eso que todo Claro. previo COVID, o sea, imagínate ahora, ya, bueno, Sí. perdón, dale. Está entretenida escuchándote. Bueno, y finalmente, un punto que yo creo que es lo que más tenemos que discutir es respecto a que los rayados fuera del museo se entienden, o estos públicos lo comprenden como arte que complementa y enriquece al museo, Ya, otorgándole un carácter contingente y también como dándole una perspectiva sociopolítica a la institución. ya. O sea, ahí sí estaríamos hablando tal vez de
cómo las mismas personas entienden, o las personas que opinaron, para verlo bien como contextualizado, entienden el arte o entienden que ahí el rol del museo sí tiene que ver con justamente democratizar también lo que estaba pasando adentro del museo con lo que estaba pasando afuera del museo. Exacto. Vale, perfecto. Bueno, y no sé si tenemos tiempito como para leer un par de las frases, de los comentarios. ¿Qué dice el público? Sí, obvio que sí, dale. Ya. Respecto a lo último argumento sobre que los rayados son un arte que complementa y enriquece el museo, ¿Ya? me parece súper interesante los comentarios respecto a que son nuevas formas de arte que deconstruyen los productos de la cultura tradicional Ajá. y que los muros del Bellas Artes son el simbolismo perfecto de la destrucción entre los muros sociales. Vale, ya. Claro, y por ejemplo también se comenta que el museo no solamente tiene que ser un repositorio de cuadros, sino que también un lugar de expresión y resistencia a los problemas de la sociedad. Así también vamos viendo cómo el museo se va, de alguna manera, este estallido social le entregó o presionó tal vez al museo a repensarse y decir como cuál es mi rol social real, hasta qué punto yo estoy aportando a la sociedad y cómo me imbrico con la sociedad y con el clamor de la gente. Perfecto. ¿Y tienes algún otro comentario que te gustaría leer como para poder complementar esta idea de cómo Quiero hacer esta como destrucción? Sí, quiero hacer el versus con los argumentos más fuertes que de las personas que estaban opinaban negativamente hacia estos rayados. Ya, vamos. Oye, porque la gente, cuando preguntamos qué quiere el público, sí, así que ya, lee Javi la cuña. Ya, miren, respecto a los comentarios más importantes sobre que estaban en contra de estos rayados, que opinaban negativamente, decían que estos rayados eran una falta de respeto hacia el patrimonio y la cultura, que el Ya, patrimonio y la cultura debían cuidarse. Dicen también que debería existir un respeto por la ciudad y por los espacios públicos. Dice también que el museo no tendría por qué haber sido rayado, si al final es una institución que no tiene una vinculación con las causas sociales que se estaban pidiendo. pero espérate, es súper opuesto, es mundos opuestos. ¿Qué Son onda? mundos opuestos, y eso también es lo tan entretenido de generar esto, o que la sociología entre a los museos, porque empezamos a comprender cómo se componen los públicos, y cómo también el museo puede dar algún tipo de respuesta o generar mayores diálogos respecto a estas posturas tan distintas. O sea, había personas, según lo que tú decías ya antes, que era como, sí, vamos a derribar el muro de lo que hay afuera y adentro, simbólicamente, porque el arte de afuera es tan importante como el de adentro. Vale. Uh -huh. Pero por otro lado está como, no, el museo es herméticamente un lugar donde se resguarda este arte y fin. Exacto. Ya. O sea, de hecho, igual hubo varios comentarios eh, bastante violentos respecto a la gente que hizo los rayados, Ajá. tildándolos por lo bajo de gente con baja cultura, que les Ya. faltaba cultura. Entonces ahí también se observa una necesidad, o también es como dentro de las conclusiones que voy desarrollando, porque además esta investigación sigue en curso, porque esto probablemente va a seguir pasando. Y claro, y que tiene que ver con cómo aunar todos estos discursos. De qué manera también el museo puede realmente ser un espacio de discusión y de foro. Ya, sí. Ya, me gusta esa idea porque desde la mediación, y ahí también voy a seguir como hincando el diente a lo que comentaba hace rato Cecilia, ¿cierto? Porque nosotros hablamos de mediación y tiene que ver justamente por eso, con que no solamente nosotros nos dedicamos a la pedagogía, en nuestro equipo, por supuesto, también hay profesionales que son profesores y profesoras, ¿cierto? Yo no, por ejemplo, yo solo soy una pobre historiadora del arte. eh, y justamente nuestra área está ahí para potenciar lo que acaba de mencionar la Javi como ahí de coladito, que es el museo como un espacio de foro. Y también, Javi, es que hay un montón de comentarios. Voy a tratar un poco de recoger ahora algunas de las cosas que están comentando acá, porque están súper interesantes. Uh -huh. Yo sé que no vamos a lograrlo por tiempo, porque nos queda poco, o sea, nos queda poco, pero nos queda harto para el tiempo que nos queda. Y voy a comentar algunas cosas. Bellas artes son de todo, por lo tanto son nuestras. Perdón. Se mate ese. Las bellas artes son de todos, por lo tanto son nuestras e implican las artes callejeras, lo que es muy distinto a un rayado.
hay también distinciones sobre eso, Javi, ¿no? Como cuáles podrían ser como estéticamente entendidas como un mural o algo como más artístico, a diferencia de un rayado que opine sobre algo, ¿cierto? Que no está tal vez como estéticamente vinculado a algo que sea bello, no sé. ¿Había algo Claro, sobre esto? sí, hay distinciones, pero en este caso se observó que los mismos públicos lo denominaban como arte callejero y arte urbano. Vale, perfecto. Entonces estamos utilizando un concepto que ellos mismos están Sí. incorporando dentro del museo. Hoy no puedo leer este inteligibilis. ¿Y qué pasa con el museo qué pasa con llevar el museo a la calle? En este periodo y poco antes, Altamirano y Montes, supongo que está hablando se me olvidó el nombre de Altamirano. Perdón, se Carlos me olvidó Altamirano. sopla. ¿Perdón? Carlos Altamirano, ¿no? ¿Puede ser Carlos Altamirano? No sé. Javi. Es que hay varios Altamirano. Y Montes también hay varios Montes. Expusieron un trabajo muy político y hubiera quedado perfecto en el contexto social. Por otro lado, Martín Lotsky, en este rol del museo sería posible generar una curaduría, exposiciones participativas para dialogar con la sociedad civil. Nos encantaría, Martín. Sería maravilloso. Nos encantaría. Estamos haciendo Luego, todo para que funcione. sí, Jennifer, las bellas artes de la arquitectura, si bien en su tiempo tuvo un objetivo elitizante, en la actualidad son herencia cultural de las sociedades que se valora por estar en el espacio público. Creo que también es importante ese punto, porque por supuesto, para nosotros evidentemente también es importante que el museo se proteja, se cuide, las obras también, pero que se van a cuidar en tanto también podamos utilizarlas para activar procesos sociales, para activar este tipo de discusiones, que no sé si sean muy concluyentes, les vuelvo a decir, público querido, pero justamente tiene que ver como para que podamos conversar este tipo de cosas y que vean que el museo sí está intentando abrir este tipo de cosas. Oye, acá me contesta Carlos Altamirano Luis Montes, gracias. Sí. Sí, de hecho, gracias. Y a ver, ¿qué más? Jennifer también se han resignificado las bellas artes y nutren también la producción de arte callejero. Que el museo no tiene perdón, Carnaval Mestizo, que el museo no tiene un lazo con lo social, es un espacio político, es absurdo pensar eso. Mira, seguimos aquí con estas opiniones un poco como de los papelógrafos, llevándolas ahora a esta Claro. conversación de Instagram. Y acá hay una pregunta súper interesante también que se despega un poquito de lo que hemos hablado. Take it easy, o take it easy. ¿Por qué la gente tendrá esa visión del patrimonio como algo intocable, pulcro? Bueno, por justamente lo que hemos hablado, pues hay una tradición de 100 años de historia y aquí me gustaría incorporar una cosa que conversamos con la Javi previamente, que así como antes de este ciclo estuvo el ciclo de colecciones, ¿se acuerdan? Sí, cuando hablamos con la Eva, con la Eloísa, con Manuel. Antiguamente los museos eran un espacio, imagínense como, voy a decir súper burdamente, un bazar. Básicamente, obras, paredes, obra. Y poco a poco, hace 100 años atrás, aprox, ¿cierto? Se empezó a pensar en estos espacios como un dispositivo de colección y recolección de historias y se empezaron entonces a formar estas áreas de colecciones donde se pudieran guardar los objetos, se pudieran catalogar, investigar, en fin. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ahora, hace no tanto tiempo atrás, y fue lo que partimos conversando, es que se ha tenido en consideración como, bueno, buena onda los objetos, pero ¿para qué? Y ahí uno llega a las personas, ¿cierto? Entonces los museos no hace tanto tiempo están incorporando a los públicos, a los espacios o sea, los espacios están involucrándose más con quienes están visitando y preguntando y comentando y haciendo este tipo de diálogo, entonces también es un área súper reciente y por eso también creemos, no solamente la Javier y yo que estamos aquí conversando, sino que el equipo que hay detrás, que es de mediación, pero también del museo, incluso apoyado por nuestro director, Fernando Pérez, que por supuesto tiene que ver con vincularnos súper, súper directamente con nuestro público. Así que, Javi, solamente quiero agradecer los comentarios porque están súper interesantes y nos están enriqueciendo un montón la conversación. Cambio de paradigma, preguntan aquí. Sí, algo así. Sí, totalmente. Oye, Javi, sigamos entonces hablando de estos resultados o estas cosas que tú analizaste con los comentarios. Claro,
finalmente, como también esta es una investigación que continúa, Ajá. yo creo que para ir cerrando y pasar al siguiente tema, se observa la necesidad de una participación por parte de los públicos. Los mismos públicos presionan también al museo para que se generen más espacios de diálogo, para que efectivamente el Presionennos. museo, Esto es claro, la... yo creo que también esa es la invitación, que hay que presionar a las instituciones, porque son instituciones públicas, son espacios que son de todos y todas los chilenos y las chilenas. Tenemos que hacernos Exíjanos. parte, sí. Ya, vale. Y con eso concluyo porque en realidad es mucha más lata sociológica. Oye, Javi, de hecho, es que tengo tantas cosas que me gustaría comentar. Dejé un poco pendiente o aparte, adrede, la vinculación que nosotros, que tú y yo tenemos, que la mediación y la sociología tienen, ¿cierto? No por nuestra buena onda y nuestra confianza, sino que también porque creemos fundamental este lazo que debiese existir entre la mediación y, por supuesto, saber qué está opinando las personas, ¿cierto? En ese sentido, la sociología ha entrado súper de a poquito dentro de los museos en general. Nosotras con la Javi también discutíamos si hablar de los museos de arte o de hablar de los museos, porque por supuesto nosotros estamos ahí como justo entre medio. Eh, y habitualmente se sigue teniendo en los museos a la sociología como un invitado, no sé si de piedra, pero sí como bien como vinculado a los estudios de público, como una cuestión bien cuantitativa, cuánta gente entra, más o menos qué edades son, si se identifican con algún género en particular, muy como de ese tipo de análisis. Entonces el que está presentándonos la Javiera hoy día es algo que yo por lo menos no creo que sea tan frecuente. No, sobre todo, o sea, incluso en el Museo Nacional de Bellas Artes, no sé si Uh la -huh. gente sabe, no hay una unidad de estudios de público, tampoco el área de mediación no da los recursos humanos para poder hacer estudios de público más allá de una contabilización de las personas que entran. Claro. Y que también eso es por presiones de más de arriba. O sea, Pero claro, es que contar gente es contar gente, pues, pero yo puedo sí, contar a mis amigos, pero no puedo hablar de todos, de todos ellos. exacto, entonces también lo interesante es cómo los museos han ido transformándose también a raíz de estos cambios sociales y han ido empezando a entender y a interiorizar la necesidad de comprender los públicos y su composición, para saber exactamente qué es lo que quieren, si les gusta la disposición del museo, si les gustan las exposiciones, qué les resuena de las exposiciones, con qué se van de las exposiciones, y Claro. creo que eso también es una tarea, es un desafío también para los museos, y específicamente para el Bellas Artes, de cómo aprender a dialogar con los públicos. Claro. Y Y también, estamos intentándolo. sí, y claro, la mediación dialoga con los públicos, pero pasa muchas veces que todos esos diálogos maravillosos y todo ese conocimiento construido queda ahí, quedan las personas que participaron. Pero después, ¿cómo difundimos todo esto? Sigue siendo súper acotado al final. Claro. Sí. Oye, Javi, recojamos algunas de las preguntas que tienen que ver justamente con esta vinculación mediación-sociología. Uh -huh. Alonso Figueroa preguntaba, ¿la mediación entonces nos ayuda a democratizar los espacios públicos? Ah, sí, fin. Exactamente. Fundamenta su respuesta, Javiera Quintanilla. Sí, totalmente, porque al final lo que hace es que genera un acercamiento real con la gente, con las obras de arte. Hace que estas obras no sean como tan desde solamente atendibles para la élite, sino que también cualquier persona le logra encontrar un sentido a las obras de arte. Uh -huh. Y también la persona en su vida. La semana pasada, cuando hablamos con la Katy, ella hablaba de la fisura, que de alguna manera las áreas de mediación son como una fisura dentro de estas instituciones. Entonces también es, que a mí me gusta esa idea como de empezar un poco a meterse como Sí. desde como la rendija. Javi, había otra que, como socióloga, mira, esta es directa para ti, Javi. Uh. Oye, pero es que yo no puedo leer estas cosas. En Tauberuj. No, bueno, en fin, perdón a esa persona. ¿Qué tanta integración de esta disciplina, la sociología, puede tener con los museos en Chile o en otras instituciones culturales? La sociología ha ido, tal como mencionaste antes, José, ha ido de a poquito metiéndose en estos espacios, porque muchas veces pasaba esto también, yo creo que también pasó en los museos, respecto a como que habían ciertas cosas que se podían hacer y ciertas otras cosas que no. Entonces la Sí. sociología históricamente como que siempre se ha preocupado del problema, más de los problemas en torno al trabajo,
en torno, no sé, en torno a los géneros, y ahora de a poquito se ha ido, bueno, ahora hace ya un par de años, se ha ido empezando a construir de manera más fuerte el campo de la sociología del arte y la cultura. Entonces, y también a raíz de eso, no sé si lo comento ahora, lo del laboratorio, lo comento después. Coméntalo al tiro, Javi, sí. Ya, Con les todo, si no, comento ¿para que, qué? claro, en esto como de la entrada a la sociología a los museos, eh, han entrado por varios lados. Yo entré casi como de chiripa y como poniéndole todos los días preguntando, hasta que me salió una pasantía y salió la práctica. Ya. Pero hay otras formas también de integración, Ajá. que es, por ejemplo, el caso del laboratorio de museos, el Lab Museos, que empezó Ajá. a funcionar este año, a fines de agosto, y es un O sea, laboratorio, sorry, en pandemia. sí, pues empezó a funcionar en O sea, pandemia. surgieron cosas en pandemia. Totalmente, sí. Ya. Y bueno, este proyecto surge desde el Núcleo de Sociología del Arte y las Prácticas Culturales de la Universidad de Chile. Vale. Porque tú eres de Y la Chile, además. sí, yo soy de la Universidad de Chile. Ujú. Claro, y aquí lo que sucede es que se levanta como desde el espacio universitario una necesidad de crear una plataforma de conocimiento transversal, que dialoguen tanto la universidad con el museo. Entonces hay académicos de la universidad, hay académicos internacionales, hay museos participando, hay centros culturales, y lo que se quiere hacer es crear conocimiento colaborativamente, en base Ya. al debate, a la escucha, y también ir pensando anhelos de museo futuro. Ujú. O sea, ya, para que se entienda, no es que nosotros queremos, lo voy a explicar o tratar de explicar en macro si es que yo entendí. Ujú. Lo que intentamos hacer no solamente es como, chiquillos, vengan al museo, buena onda, los queremos, sino que también obviamente queremos que sea real, que el museo sea un espacio foro, que el museo sea un espacio de diálogo, que nosotros mismos podamos tal vez decidir o conversar qué es el patrimonio, qué son las bellas artes, todos estos conceptos que hemos discutido. Y para eso entonces, este laboratorio que tú estás participando con instituciones culturales y con sociólogos y sociólogas, ¿cierto? Está también viendo quiénes son estas personas o cómo participarían estos públicos. Sí, claro. Y respondiendo a la pregunta de Carnaval Mestizo de cómo se puede participar de este Ajá. laboratorio de museos, les invito a seguir la página de Instagram, Lab Arroba. Museos, @Lab Museos, y ahí va a estar toda la información. Espérate. Arroba LAB larga Museos, museos. Vale, las exacto. museos. Ujú. Sí, y ahí se van a estar enterando de todas las actividades que estamos realizando. Porque Ya, primero hay súper. procesos de diagnóstico, después van a haber unos webinars y hartas cosas más que se están elaborando. Ya, buenísimo. Oye, Javi, bueno, solamente me gustaría ir un poco como reforzando ciertas ideas, porque cuando nosotros hablamos de participación, estamos también, por supuesto, estableciendo colaboración. Ah, gracias, Javi, lo escribió. Con otras instituciones también. Por eso, para nosotros es importante estar discutiendo y conversando permanentemente de esto. No solamente porque creemos que el museo efectivamente es para la gente, para todos nosotros, nosotras, nosotres, sino que también, por supuesto, ahora que estamos a puertas, y por eso esta conversación ocurrió hoy día, que es 22 de octubre, porque el domingo tenemos un día súper importante para Chile, ¿cierto? Donde la invitación, por supuesto, es ir a votar, ejercer el derecho a participación, porque justamente la participación es también un derecho, el voto es un derecho, la participación es un derecho, y tenemos entonces que ejercerlo. Así que también esta conversación tenía que ver con eso, con una invitación a que no solamente la exigencia sea a instituciones como nuestro museo, no solamente al nuestro, a todos los museos, chiquillos, chiquillas, sino que también acompañar, dialogar en torno al proceso constituyente que vamos a empezar a vivir desde el domingo, ¿cierto? Así que para nosotros también, que es un museo que está abogando por ser un espacio de derecho, ¿cierto? De distintas áreas, desde los derechos humanos, derechos de la niñez, que estamos trabajando fuertemente con instituciones vinculadas a eso, pero que también obviamente sea un espacio de participación efectivo. Así que, Javi, no sé si hay alguna otra cosa o alguna otra lectura que quieras hacer tal vez de algunas opiniones o algún otro comentario que quieras ir como ya para ir cerrando. Sí, no, yo creo que respecto también a lo que dijiste, creo que es Ajá. importante entender que este concepto de participación, claro, existe en su cualidad de participación electoral, de ir a ejercer tu voto,
que es un Ajá. derecho también, pero también hay otras formas de participar. Y, por ejemplo, una forma de participar es participar en los espacios culturales, participación cultural. Hay formas de Claro. participación también en organizaciones sociales, en los territorios, hay múltiples formas. Yo creo que esa es la invitación, a empezar a participar, a dialogar, a meternos en los territorios y efectivamente eh, crear un conocimiento entre todos y crear también la sociedad que queremos ser. Claro. De hecho, a mí una de las cosas que también me gusta como poder recordar es que en el caso de nosotros que somos instituciones que trabajamos con objetos o que primeramente trabajábamos con objetos, como también se va desplazando este interés no solamente al objeto, sino que también al sujeto. Así que es también una invitación, por supuesto, a trabajar un museo para las personas. En ese sentido, bueno, Javi, tú hablabas de los distintos tipos de participación, nosotros hablamos de un ejercicio súper análogo, yo les comentaba, bien incluso tal vez como artesanal, bien sencillo. Acá hay una pregunta de JP Soace que dice, ¿cuáles crees que son los desafíos para la participación en el museo desde lo digital? Yo creo que por ahí también podríamos ir recomendando el trabajo que va a hacer LAF Museos. Eh, pero también que podemos hacer como otros dispositivos de participación digital. Este en vivo, por ejemplo, miren ustedes ahí opinando y Sí, nosotros aquí. claro, yo creo que esto también es un espacio de participación, porque yo, si bien soy colaboradora del museo, yo no soy funcionaria del museo. Es importante decirlo, no solamente porque no estás en el museo físicamente, ¿cierto? Claro. Sino que, por lo que hablábamos antes, que todavía los sociólogos no están entrando como equipo interdisciplinario de los museos, como que recién están ahí, por eso hablábamos de los estudios de público, como que esos también como se terciarizan, la Javi bien insistentemente también tuvo que luchar contra su propia escuela de sociología para poder como estar con nosotros también ahí como, hoy necesitamos una socióloga de verdad, entonces como que ha sido también un poco como entendiendo las necesidades que van surgiendo en el oficio mismo. Claro, sí, pues son desafíos que se van enfrentando de a poco. Yo creo que también el contexto social como que lo iba pidiendo. El museo también necesitaba algún tipo de sistematización y análisis de su público en razón de Sí. poder mejorar también sus mediaciones y procesos de educación. Claro, claro. Oye, Javi, ya tenemos que ir cerrando, así que nos Ujú. queda poquito. Doy de nuevo muchas gracias a todas las personas que han participado con sus opiniones. Ha sido excelente, gracias a usted. Oye, Javi, acá dice Alonso Figueroa, excelente invitada. Es necesario que el museo tenga una visión multidisciplinaria, sí, por favor, y democrática de abordar a los públicos, que era un poco también lo que estábamos conversando hace un ratito. Javi, ¿alguna Quiero, otra cosa que quieras decir sí, antes de terminar? Sí, me gustaría cerrar con una frase que yo creo que dale, es súper iluminadora, que salió en uno de los papelógrafos. dale. Que una persona que fue al museo y quiso escribir esto en los papelógrafos. Y dice, estamos resignificando símbolos, escribiendo historia utilizando la ciudad para demostrar la verdadera identidad, cultura y patrimonio de la gente que la habita, dándole un nuevo significado a estos edificios patrimoniales que nos impusieron como nuestros. ¿Será que con el actuar popular los estaremos incluyendo en nuestra identidad cultural actual? Dejo eso también como para que nos quedemos pensando efectivamente cómo también este patrimonio, este gigante edificio, puede dialogar. Sí, y bueno, la pregunta también queda un poco tirada en el sentido de no solamente hablar de patrimonio, hablar de obras, hablar de bellas artes, arte callejero, todo un poco recogiendo los conceptos que hemos tratado ahora, sino que también el concepto de identidad, pues porque al final Sí, todos estos en vivos que venimos realizando desde mayo de este año, el primero fue en el contexto del Día del Patrimonio, y la pregunta yo creo que nos toca empezar a responder entre todos, todas, todes, es justamente por la identidad, po. ¿Qué vendría siendo nuestra identidad? Una identidad inclusiva, una identidad feminista, una identidad disidente, una identidad plurinacional. Así que nada, yo creo que es súper bonita esa cita, Javi, justamente para empezar a imaginar, para empezar a no solamente soñar, sino que justamente empezar a escribir. Y por supuesto, participar. Participar en todas las sí, instancias que sean, ya sea juntas de vecinos, ya sea en el edificio de donde ustedes vivan, o
el espacio de educación, el museo, por supuesto, y este domingo que tenemos el plebiscito. Así que Javi, yo no sé si quieres también decir algo para finalizar. Antes Creo de que cerrar. solo agradecer, de verdad quiero agradecer profundamente al equipo de Mediación y Educación porque me abrieron las puertas de una manera muy enriquecedora y muy nutritiva y me dieron la oportunidad de participar ahora en un en vivo del museo, que es algo, yo creo que igual para mí por lo menos marca un hito, en el sentido de que se permite también a una mujer y a una joven que sigue siendo estudiante hablar de estos temas en los museos. Creo que es muy simbólico y es muy bonito. Bueno, Javi, gracias a los estudiantes estuvimos desde octubre hasta ahora conversando también de estas cosas, así Claro, que vivan los estudiantes, como decía Violeta, siempre. Y no, gracias a ti también por toda la colaboración y toda la pega que nos ha ayudado también a llevar a cabo. Para el equipo, evidentemente, ha sido un lujo tenerte también dentro de nuestro equipo. Así que nada, también súper agradecida a nombre también del resto del equipo. Así que nos estamos hablando, Javi. Agradezco, insisto, a todas las personas. Tengan sus sí. lápices a mano para el domingo. Sí, sí, sí. Y mascarilla y agüita y todas esas cosas. Y cuídense. Javi, muchas gracias. Estamos viéndonos entonces. Esto va a quedar guardado en el Instagram del museo por si quieren repetirlo tantas veces. Ahí ya. Ya, Javi, un besito grande. Nos Saludos estamos para allá. hablando. Gracias a todas, todos y todes. Sí, chao, chao. Chao.